Estamos de regreso. Esto es Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Adela Vallejo y es para mí un placer darle la bienvenida a la nueva temporada de su programa Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra. En esta nueva temporada tenemos importantes entrevistas con grandes personalidades. Así que quédese con nosotros porque esto se va a poner muy interesante. El día de hoy es para mí un placer, un privilegio tener el honor de compartir este espacio con un gran abogado. Él es el doctor Moisés Sarmiento Pérez. Bienvenido, doctor. Gracias, Adela, doctora. Muchas gracias. Déjeme platicarle al amable auditorio que él es abogado de profesión, cuenta con un posgrado, un doctorado en Derecho, otro más en Derecho Constitucional, un postdoctorado en Derechos Humanos, un doctorado honoris causa. También es doctor honoris causa internacional otorgado por la World University of Science con sede en Seattle, Washington, y está a punto de terminar la especialidad en Derecho Notarial en el mes de septiembre, que presenta su examen recepcional. Como podrán darse cuenta, es un gran académico con una carrera de preparación por un lado, pero por otro lado también una línea muy importante en el desarrollo profesional. Doctor, pues qué orgullo que nos haga el honor de estar aquí con nosotros. No, doctora, al contrario, para mí es un honor y un orgullo que me des la oportunidad en tu espacio, con tus radioescuchas, con tus alumnos. Gracias de verdad darme esta oportunidad de estar contigo. Muy amable. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Lo preparamos con mucho cuidado, ¿verdad, doctor? Hicimos algunos documentos, nos reunimos el día de ayer y les traemos violencia política en razón de género. Así que quédese porque esto se va a poner muy interesante. Y ya estamos de regreso, como les hemos platicado el día de hoy, hablaremos de violencia política en razón de género, y qué mejor que en la voz de un experto. Quisiera comenzar con el concepto de derechos humanos, lo que nosotros conocemos o deberíamos conocer, estos derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lenguaje o cualquier otra condición. Sí, todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Ahora, nuestro invitado nos va a compartir un caso en particular. Adelante, doctor. Gracias, doctora. Muchas gracias por el espacio y por tu tiempo. Lo que vamos a hablar hoy es un caso muy especial que sucedió en la ciudad de Cortázar, Guanajuato, que precisamente es violencia política en razón de género. Aquí iniciamos nosotros con la síndico que fue violentada en sus derechos de maternidad, cuestiones políticas y estas cuestiones que la mujer se enfrenta día con día y piensa que nadie las va a escuchar. Hay personas, ángeles, que las va a escuchar si ustedes levantan la voz. Y claramente hay ocasiones que a veces el propio enemigo es la propia mujer. Híjole, qué tristeza. Todo el mundo habla de la violencia contra las mujeres, escucho mil y unas definiciones, congresos internacionales, congresos nacionales sobre la violencia entre las mujeres, que hay que erradicarla. Pero cuando pasa este tipo de cosas, ¿qué crees, doctora? Nadie, nadie, de verdad, nadie levanta la mano. Nadie se pronuncia en apoyo a la mujer. Y es ahí donde empieza el batallar de todo eso. Y voy a empezar a abrir este panorama de la regidora, de la síndico, donde es violentada ese derecho, el derecho a la maternidad. Ella solicita al ayuntamiento
una licencia por 30 días. Solicita, lo hace por escrito, se lo presenta al secretario del ayuntamiento y él a su vez manda una sesión extraordinaria. Cuando es una sesión extraordinaria de ayuntamiento, nada más entran el puro ayuntamiento, no entra nadie, esa puerta cerrada. Y en el acta de ayuntamiento del 14 de mayo determinan que no le pueden otorgar la licencia de 30 días naturales porque dejan acéfala la sindicatura y que mejor le dan 62 días. Ah, caray, si ella nada más estaba pidiendo 40 días. No, no se te otorga, si te quieres ir, te vas con 62 días. ¿Por qué 62 días? La ley orgánica municipal del estado de Guanajuato marca a los regidores y síndicos propietarios que si piden una licencia de más de 2 meses, entra el suplente. Bien, ¿y quién crees que es el suplente de la síndica? La nuera del secretario de ayuntamiento. Pues uno da cuenta cómo empiezan a encerrarla a ella, ¿sí? Le quitan oficina, no tiene secretaria, no tiene asesores, empieza su batalla. Es ahí donde nos pide el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que lo preside el doctor Sergio Rabiela, el apoyo. Nos mandan a verificar este asunto, vemos y empezamos nosotros a presentar las diferentes. Una de ellas, el primero que fue el amparo indirecto, que ustedes lo pueden consultar en su página 575, diagonal 22, juzgado sexto distrito. Ahí viene la resolución. Fue un batallar porque el juzgado sexto, al momento de presentar nosotros la demanda por violencia política y no otorgarle la licencia que ella solicitaba, el juzgado nos requiere y nos dice que si agotamos los principios de definitividad, permíteme, juez, ella no pertenece a un ámbito laboral, ella es de elección popular, ella no es administrativo, no es civil, no es laboral, no es nada, es de elección popular y te corresponde a ti. Para no ser los grandes, nos dice, se sobresee el amparo. ¿Por qué razón? Ah, porque ya se alivió la señora y ya no hay que reparar nada. Nos vamos al recurso de revisión. El recurso de revisión tarda más de un año para resolverse y en ese inter presentamos nosotros nuestra denuncia ante el IEG para que el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato resolviera esta situación de violencia política en razón de género. Nos aventamos más de un año en que nos resolvieran, desde lo que iniciamos ante el IEG y resolviera el Tribunal Electoral. Nosotros iniciamos el noviembre 22, nos resuelve en diciembre del 23 el Tribunal Electoral, que donde por primera vez el tribunal castiga a la mayoría del ayuntamiento por violencia política de género. Y de ahí no a gusto se van al recurso, nos imponen y lo conoce la Sala Regional de Monterrey que nos toca. Y la Sala Regional modifica la sentencia, doctora. ¡Wow! O sea, nos quedamos cambiados, dije, fabuloso. Cuando nos damos cuenta que la Sala Regional les aumenta un mes más. Esto es, el Tribunal Electoral los castiga 3 años a la mayoría. La Sala Regional los castiga un mes más. Este mes más, de acuerdo a las cuentas aritméticas, no podrán participar en esta elección que pasó, no podrán participar en la elección del 27, hasta la del 30. Creo yo que fue justo por lo que le hicieron a la síndica, a una dama que merecía todo el respeto. Nos tocó luchar contra el monstruo, contra el Estado, que es juez y parte. Lo logramos. Nos falta todavía la resolución de derechos humanos y recordemos
que el procurador, mal dicho el nombre del procurador de derechos humanos en el estado de Guanajuato, no ha resuelto. Son derechos humanos. La fiscalía por violencia política tampoco ha resuelto. ¿Por qué? Porque todos dependen del gobierno del estado, del poder ejecutivo. Bien, esto es a grandes rasgos lo que ha pasado de esta violencia de género. Hemos dejado un precedente que el instituto nos ha otorgado, nos ha encomendado este asunto. Creemos que hemos logrado un objetivo. Nos falta mucho por hacer todavía, pero ahí vamos, doctora. Aquí estamos. Qué impresionante este relato, sobre todo porque, bueno, el doctor Moisés Sarmiento Pérez pertenece al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, un grupo interdisciplinario de grandes académicos, luchadores de derechos humanos que se enfrentan, como lo dijo, al monstruo con las herramientas de derecho. ¿Qué le parece, amable auditorio? ¿Qué te parece, doctor? Si nos vamos a un corte y nosotros regresamos con algunas preguntas para puntualizar y respaldar todo este relato que nos acabas de compartir. Con todo gusto, doctora. Esperamos. Y ya estamos de regreso ahora con una serie de preguntas que seguramente nos van a aclarar ahí algunos detalles de este relato que nos comparte de justicia. Me gustó cómo cerraste al final. Se hizo justicia y recuerde usted que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y en algunas ocasiones quitar lo que no le corresponde. Así que bueno, vámonos con la primera pregunta. Doctor, de acuerdo a lo que señala la ley orgánica municipal en Guanajuato, que no es una atribución o facultad del servidor público o en este caso la síndico municipal en solicitar licencia por el tiempo que ella considere necesario o de otra manera es facultad del ayuntamiento una vez que alguien pida licencia, de que ellos decidan por cuánto tiempo debe ser esta licencia? ¿Cómo aclaramos este punto, doctor? Ok, mira, el artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato nos dice que las licencias podrán usarlas los regidores y síndicos propietarios, ¿sí? Pero si son más de 2 meses, estamos hablando, entrará el suplente. En este caso, no se llegaban, es más, si el síndico hubiera pedido 60 días, no entra la suplencia. O sea, es una cuestión de razonamiento, pero aquí una cuestión política y lo vemos que es contra ella, contra la mujer. Entonces, no te vas 30 días, yo te ordeno que te vayas 60, 62 días. No. Y aún así, sabiendo que la ley orgánica es lo que establece, digo, no era de una cuestión de razonarlo, es bien clarita la ley, pero no, Claro. ellos dijeron no. ¿Por qué razón? Porque dejas acéfala a la sindicatura y no sé, espérame, si hay un poder que se le había otorgado a la directora del jurídico, pero ¿qué crees? ¿Quién crees que es la directora del jurídico? La Otro tía del familiar. alcalde. Sí, Bueno, entonces tampoco hablaron de ese poder. Es que no, si te das cuenta, nunca se le quedó acéfala la sindicatura. Pero bueno, ahí te das cuenta el famoso patriarcado. Yo soy el dueño del pueblo, yo soy el alcalde, yo hago lo que yo quiera. Y ahí están las dificultades, el malentendimiento. sí, y estas prácticas que deben de erradicarse. Doctor, otra pregunta. Sí. Para que le quede muy claro al auditorio qué bienes jurídicos protege el derecho a la maternidad. Ok, mira, es la protección de la maternidad en el trabajo. Abarca distintos aspectos, como la licencia de maternidad, la protección a la salud, la no discriminación, hasta la protección social y la lactancia. Ese es el bien jurídico protegido por la maternidad. Así es. Y bueno, amable auditorio, si usted nos está escuchando en cualquier parte de la República,
Doctor, ¿existe algún municipio o estado en México que legalmente no tenga obligación de autorizar el derecho de la mujer a la maternidad? No, ninguno. Fíjate que la misma ley del Seguro Social, me extraña que todo el mundo, la ley del Seguro Social te da 45 días. Para los servidores públicos, hasta, por ejemplo, a los maestros les dan 90 días para la maternidad. ¿Sí? Imagínate todo lo que es este ámbito y no podemos eximir o el ayuntamiento puede ser omiso, no otorgarle 30 días a una mujer. Y habiendo mujeres en el ayuntamiento, habiendo regidoras en el ayuntamiento, unas solteras, otras casadas, pero al fin todos tenemos mamá, hermanas, tíos, primos, que tú algún día tuvieron el hecho de tener este momento tan hermoso de la magia de Dios, ¿no? La maternidad. Así es. Y esto tiene consecuencias, no es una cosa de voluntad, ni de yo mando, ni de yo soy aquí el papá de todos, porque hay una situación que no pensaron, pero que deben tener en cuenta. En caso de que a una mujer en estado de embarazo no se le autorice el disfrute de su periodo de maternidad como lo marca la ley, y que con esta circunstancia le llegue una complicación de salud para ella, o de su producto, ¿qué responsabilidades se generan para el país? Fíjate que efectivamente, sí, es una responsabilidad, vamos a llamar una responsabilidad objetiva, en el sentido que el Estado es responsable como un ente, como patrón, porque los servidores públicos son sus trabajadores. Y este derecho de protección a la salud está previsto en la Ley General de Salud, específicamente en el artículo tercero, fracción cuarta, de protección y atención materno-infantil. La Constitución señala en el artículo cuarto que expresa, la vida se protege desde la concepción. Asimismo, la Convención Interamericana sobre Derechos de Niños, en la ley llamada 5790, que protege a la embarazada y a través de ella al niño por nacer, considerado aquel que ha sido concebido, aún no ha nacido. Así, así es, doctor. Doctor, ¿qué señala la Ley de Responsabilidad Patrimonial de Guanajuato con respecto a estos daños y perjuicios que cause un servidor público a terceras personas? Esto con motivo de decisiones que perjudican derechos humanos, ello con relación a que no se permita a la mujer disfrutar del periodo legal de maternidad. Ok, mira, la responsabilidad es del Estado, definitivamente, por los daños con motivo de su actividad administrativa irregular, causen bienes o derechos de los particulares serán objetivo a lo que yo te comentaba y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases y límites del procedimiento que establezca la misma ley de la entidad. Muy bien. Y doctor, para clarificar un poco más a quienes nos están viendo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado por el derecho humano? Estamos hablando de género. Ok, mira, el bien protegido es la dignidad de las personas en el seno, perdón, de la familia. Sin embargo, con frecuencia aparecen infinitos ligados de otros bienes igualmente necesarios de protección como son la vida, la integridad física y moral. Doctor, ¿y nuestro auditorio cómo puede saber cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Cómo podemos identificarlo nosotros como ciudadanos? Ok, mira, el bien jurídico tutelado hace referencia a la protección jurídica que se le otorga en distintos intereses humanos. Son receptados y regulados por el derecho de manera que se transforman de bienes jurídicos con un estatus especial que se deriva de consecuencias jurídicas. Ahí está el bien jurídico tutelado. Se hace referencia en la protección. Ese es el bien jurídico, la protección de la mujer, de su embarazo. Correcto. Doctor, México, nuestra nación, estamos ante muchos cambios. Estoy hablando de parte de la sociedad y que eso Mm. impacta a nivel social, político, económico y absolutamente en todos los ámbitos. El reto de la sociedad mexicana para que garantice a las mujeres el desarrollo de sus labores o funciones, cómo continuar en un ambiente libre de violencia.
Fíjate que las mujeres se han incrementado cada vez más su presencia en el ámbito laboral, ¿eh? Sin embargo, son muchos obstáculos que deben afrontar y que su inserción en el mismo sea igualitario. Actualmente se requieren cambios organizacionales para promover la igualdad de género y prevenir agresiones laborales contra las mujeres. Es importante crear ambientes laborales que mejoren el bienestar y la eficacia, protegiendo a la población de violencia tanto en lo privado como en lo público. Implementar acciones para disminuir este problema que nos beneficia a todos. Y dejar muy claro, doctor Sarmiento, tienen las autoridades administrativas la obligación de garantizar el derecho de las mujeres, este ejercicio de sus funciones, pero en un ambiente libre de violencia. Fíjate, doctora, que en México la conducta antisocial y las infracciones a la ley están reguladas en el Código Penal Federal, las legislaciones de cada entidad federativa. Se destaca la importancia de cumplir con obligaciones en equidad de género y la protección laboral en el sector salud. Y el mensaje que va a las mujeres, este mensaje que queremos que llegue, ¿cómo considerar una violencia de género? Estamos hablando de impedir, de limitar el adecuado ejercicio de los derechos de la mujer en su ámbito de trabajo. Fíjate que en el ámbito de los derechos de la mujer y los derechos humanos se difumina una barrera entre lo normal, patológico, moral, democrático, público, privado, masculino, femenino, debido a la violencia arraigada en nuestra historia que se denomina patriarcado, infringiendo derechos humanos como la inseguridad, la igualdad de género. Y fíjate que de ahí parten muchas cuestiones de tipos de violencia. Vamos a hablar dos que nos compete más o menos ahorita, la violencia entre las parejas que incluye violencia doméstica, la violencia sexual en el trabajo, que abarca desde el acoso sexual hasta el acoso por razón de sexo. El acoso sexual es en el ámbito laboral, involucra comportamientos no deseados relacionados con contenidos sexuales que pueden degradar a la víctima, causar problemas emocionales, físicos y económicos, y no me digas psicológicos. Sí, tener muy claro qué es esta violencia, que se vive en muchos espacios y en muchos escenarios y debemos estar alerta porque sí se percibe, solamente que, como bien decías, la historia nos ha llevado a permitir o tolerar algunas acciones, algunas actitudes que no son correctas y para eso es este tipo de programas, para poder informar y compartirle a la sociedad, al auditorio, estos logros que se hacen a partir de la ley, a partir de los derechos que ya tienen. Pero, doctor, en caso de violencia de género, y creo que ya lo comentamos hace unos minutos, pero quisiera puntualizarlo, en el ámbito de la administración pública le corresponde al municipio como ente público pagar o responder por la violencia de género causada por los servidores públicos. Fíjate que sí, Adela, la importancia de analizar esa conducta de los servidores públicos y abordar la violencia de género desde una perspectiva de monitorización en el sistema normativo actual para comprender mejor los efectos de estas acciones, evitar distorsiones en la responsabilidad del Estado. Yo aquí, yo hago responsable al servidor público, ¿sí? Hace rato tú comentabas al hacer la introducción sobre lo que era la justicia, ¿sí? Nadie puede ser eximido de que no conozca la ley. ¿Cierto? Entonces, ellos deben tener cierta responsabilidad, el servidor público. Sí, precisamente para allá iba encaminada mi siguiente pregunta, a decir, bueno, por esta violencia de género tendría que responder también el infractor, tendría una responsabilidad y que pagar por su acción. Claro, fíjate que es importante abordar esas conductas de servidores públicos. La violencia de género desde la perspectiva de servidor público para evitar conflictos y entender mejor los efectos de estos comportamientos hacia la mujer, esa cuestión de violencia, que no hemos entendido que somos iguales ante la ley.
Claro, eso nos tiene que quedar así tan transparente para poder identificar las conductas. Y el día de hoy tú nos muestras que la violencia política en razón de género sí puede sancionarse. Mi pregunta era, ¿se puede? Pero tú ya nos demostraste que así es, doctor. Así es. Y fíjate que lo más bonito de todo esto, que es la sanción tanto en la cuestión electoral, en la penal, en la administrativa, se puede sancionar la misma violencia en tres diferentes áreas del derecho. Ahora hay que resolver los tiempos porque, de acuerdo a lo que nos compartes, se alargó mucho, quizá porque no está normalizado, pero tras difundir el trabajo que tú estás haciendo y los logros, es que podemos lograr que se vea con ojos de si es un tema que vamos a revisar, ¿no? Y que se atienda realmente. Doctor, la pregunta del millón, ¿se puede dar violencia política en razón de género entre el mismo sexo? Fíjate que sí, sí, es una pregunta que me han hecho mucho las mujeres y se ha sonado que dicen que no, sí se da, pero se le nombra intrangénero. La violencia de las personas del mismo sexo se llama intrangénero y que produce unas relaciones afectivas o sexuales entre las mismas personas. Constituye un ejercicio de poder cuya finalidad es dominar de uno al otro. Sí, fíjate más hasta qué grado se llega a todo eso. Abarca cómo el ser humano, cuando su mente es débil, permite todo esto. Y es momento de derechos humanos, de normalizarlos, de practicarlos, de pedir justicia cuando sea el caso. Doctor, para terminar, ¿qué es la dignidad? Ay, doctora, es una palabra que encierra muchos aspectos. Voy a tratar de darte varios conceptos y al último voy a resumirlos. Lo que es la dignidad. La dignidad es el respeto que debe tenerse a ti mismo, es el valor que otorgas como persona. Este respeto personal impide que otros te utilicen, te abusen o te manipulen. Tener dignidad te enseña que nadie tiene el derecho de humillarte, lastimarte o usarte a su antojo. Dignidad. Es imposible establecer límites claros, por eso es fundamental amarse a uno mismo, colocarse en primer lugar. Recuperar la autoestima es un paso crucial en este proceso. Quizás nadie nos enseñó cómo hacerlo, pero nunca es tarde para aprender. La dignidad es el reflejo de amor propio. Está íntimamente ligado a nuestros valores éticos de honestidad e integridad. Cuando comprendamos y practiquemos la dignidad, nos aseguremos de vivir en conciencia con nuestros principios y de proteger nuestra salud emocional y mental. Lo vamos a resumir. La dignidad es esencial para la autovaloración y establecimiento de relaciones saludables. Nos permite mantener nuestra integridad, nos protege de situaciones que podrían dañarnos y cultivar la dignidad. No solo nos respetamos a nosotros mismos, sino también enseñamos a los demás cómo queremos que nos traten. Eso es cómo resumimos lo que es la dignidad. Es lo que los derechos humanos es lo que te transmite, que tengas dignidad, que no tiene nadie el derecho de lastimarte, de nada, que sea respetado con tus errores y tus defectos. Que la misma sociedad te respete como tal eres. Es cuanto, mi doctora. Bueno, pues nos quedó muy claro. Muchas gracias al doctor Moisés Sarmiento Pérez, que el día de hoy nos viene a compartir un tema de suma importancia, violencia política en razón de género. Doctor, antes de irnos, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Cuéntanos. Mira, en mis redes sociales estoy como Moisés Sarmiento Pérez. Vivo en la ciudad de Cortázar, Guanajuato. Aquí, y si no por tu conducto de tu programa, vamos a estar por ahí. Yo creo que la plática que tuvimos, por ahí hay otros temas en una mesa redonda, podremos estar otra vez platicando sobre este tema
tan hermoso que comentamos los derechos humanos, ¿sí? Y no sé si son muchos o son pocos, son suficientes o son insuficientes, pero en otra mesa lo platicaremos, que son más amplios y tengamos la oportunidad de tener un auditorio en vivo para poder estar en preguntas y respuestas. Excelente, claro que sí. En esta nueva temporada les tenemos preparadas muchas sorpresas, todas en favor y en pro de nuestra sociedad. Doctor Moisés Sarmiento Pérez, ha sido un honor que estés con nosotros. Te agradecemos. Un mensaje final. No se callen, mujeres. El instituto tiene las puertas abiertas para escucharlos. Estamos para servirles. Gracias. Es muy gratificante que los hombres estén hombro a hombro en la lucha con nosotras, con nuestros derechos. Eso significa que sí estamos avanzando y que lo estamos haciendo muy bien. Gracias a todos los que se suman a luchar contra nuestros derechos. Doctor, pues es así como nos despedimos. Ha sido un placer. A usted, amable auditorio. Vamos a estar sacando algunos otros episodios de esta nueva temporada que la tenemos tremenda por los académicos. Y a mí no me queda más que agradecerte, doctor, a usted, auditorio, y bueno, ya está usted informado. Recuerde, esto es Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra. Nos vemos la próxima transmisión. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro amable auditorio el habernos acompañado en esta magnífica noche. Esto fue Radar de Opinión, donde usted tiene la última palabra.